Bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. Estamos a 7 días del 11. En una semana más sabremos si finalmente el Ejecutivo logró conciliar los ánimos, aunar las miradas y poner a los más diversos colores políticos en una misma línea de cara a los 50 años del golpe. La tarea no es sencilla, por el contrario, se ve cada vez más compleja, en gran medida por la impericia del presidente al momento de tender puentes que luego él mismo ha ido dinamitando, pero también porque cada vez son más quienes miran con ciertos ojos de añoranza los tiempos de Pinochet. Y hoy, en la política, se hace muy difícil fijar una postura impopular, por más correcta que ésta parezca. En una semana más vamos a saber quiénes fueron capaces de despercudirse de sus complejos, incluso de sus partidarios, para instalar una mirada de futuro. Quizás no sea un buen negocio político en el corto plazo y serán presa fácil de los extremos de lado y lado, pero sin duda, en el largo plazo, el país va a valorar a una clase política que tiene una oportunidad histórica de fijar una posición valiente y coherente de una vez por todas. Hoy me visitan en el programa grandes panelistas. Bienvenidos, Natalie Campuzano, Gore de Valparaíso, Juan Carlos González, secretario general de Evópoli, don Rodrigo Rettig, abogado liberal, y también su colega Ronald von der Wet. Aquí comienza Tiempos Violentos. Claro, él habló de un clima eléctrico. Yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político, ¿no? Y creo que no nos hace bien. No nos hace bien porque creo que lo que necesitamos es ser capaces de escucharnos, de dialogar y de llegar a acuerdos sobre las cosas fundamentales con mirada de Estado, pensando en el país. Pensando en el país. Eso es lo que nos tiene que unir. Y no utilizarlo como un efecto de división entre los chilenos. Me preocupa, porque siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años, y a los 40 años yo creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado. Más allá de que hay gente que había estado, como yo digo, en una vereda y en otra. Ahí estaba la presidenta Michelle Bachelet, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, tras reunirse con el presidente Boric en esta ronda de conversaciones que está sosteniendo el presidente de la República. La semana pasada estuvo con el presidente Piñera, hoy con la presidenta Bachelet, que se refería al contexto de sus 40 años, cuando a ella le tocó el año 2013, ¿cierto? Conmemorar los 40 años del golpe. Saludamos a nuestros invitados, abogado liberal, don Rodrigo Rettig. 10 segundos iniciales de inmediato para usted. Adelante. Muy buenas noches, un agrado estar acá. Ojalá podamos para el próximo lunes, que es 11 de septiembre, llegar a un consenso común. Va a ser difícil, pero creo que es factible en aras del bien común y poder construir de cara al futuro. Perfecto, Rodrigo. Difícil, pero podría ser, no imposible, plantean algunas voces. Saludamos a la consejera regional por la región de Valparaíso, Natalie Campuzano. Natalie, muy buenas noches. 10 segundos para usted. Muchas gracias. En todo nuestro país duelen estos 50 años donde un sector de la política no ha querido reconocer estos hechos importantes e históricos, y creo que es necesario que hoy día hagan el gesto necesario de poder adherir a esta carta que quiere unir a todos los chilenos y las chilenas. Perfecto, Natalie, muchas gracias. Don Juan Carlos González, secretario general de Evópoli. Buenas noches, Juan Carlos, gusto verlo. Adelante. Hola, buenas noches. Yo todavía estoy en modo 4 de septiembre. Celebrando un año desde el triunfo tremendo del rechazo que nos liberó de una constitución refundacional e identitaria. Usted está celebrando el 4 de septiembre del 2022, no el 4 de septiembre del 70. No, del 2022. Cuando gana Allende. Sí, claro. Ah, ya. Sí, porque son dos fechas importantes, el mismo día. Y el otro no tengo ningún problema porque fue una elección democrática, así que feliz con la democracia. Mire qué bien, excelente. También nos acompaña esta noche don Ronald von der Wet, abogado, ¿cierto? Muy buenas noches, Ronald. 10 segundos para ti. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y también de iniciar septiembre, el mes de la patria. Así que hoy día iniciamos este mes con harto cariño y ojalá que podamos reconciliarnos como chilenos. Adhiero completamente. Septiembre tiene esa cosa... Ese toque especial. Esa cosa linda en el aire, con agua, sin lluvia, sin lluvia, no, igual. Septiembre es una cosa muy particular, yo creo, para mucha gente. Revisamos el siguiente titular, mire. Presidente de la UDI, ¿cierto? El senador Javier Macaya descarta firmar acuerdo por conmemoración de los 50 años del golpe de Estado convocado por Boric. Esto lo hace en una entrevista de radio esta mañana el presidente de la UDI y descarta firmar este acuerdo por los 50 años. ¿Qué le parece, Juan Carlos? Bueno, aquí los partidos son autónomos. Yo creo que hay que entender que más que firmar una carta o no, lo que a nosotros nos preocupa, en Chile Vamos, y eso sí lo hemos conversado, es el clima que se genera para el 11 de septiembre. Nosotros esperábamos que estos 50 años fueran un hito
institucional, donde se acercaran los chilenos, donde habláramos de paz, de futuro, ya, de reencuentro, reconociendo todo lo que pasó. Nadie tiene problema en eso, en condenar lo que hay que condenar. Pero finalmente una retórica que ha llevado a la confrontación, a palabras que sacan palabras, finalmente cuesta creer que una carta va a recomponer todo un ambiente que se ha tratado de convertir en algo muy conflictivo, muy belicoso, y ciertamente más preocupados de cartas o cosas o actos, hay que estar preocupados de que el gobierno llame a la tranquilidad para esos días, para el día 11 de septiembre. Ojalá no sea una jornada de violencia, destrucción, porque que las personas puedan estar tranquilas, reflexionando en sus casas, o si quieren salir de su casa puedan salir. Ojalá que eso ocurra. Yo creo que el llamado es a buscar que ese día sea una jornada pacífica. Yo entiendo de tus palabras entonces, Juan Carlos, que Evópoli va a seguir el camino de la UDI. ¿Evópoli tampoco va a firmar entonces este acuerdo de los 50 años? Mire, nosotros hemos conocido una versión del texto que no va acompañado, no es solo el texto, va acompañado de ir a un acto, ¿ya? Sí. Y en ese acto se firmaría ese documento. Y no tenemos ninguna información sobre de qué se trata el acto, cómo está configurado, obviamente desde el 11 de septiembre, pero cuáles son los contenidos, qué homenajes se van a hacer, quiénes son los otros convocados. Es decir, hay un montón de cosas que con todo el contexto previo nos hacen desconfiar mucho de que esto sea una cosa que a nosotros nos permita enfrentarlo con tranquilidad. Rodrigo Retic, ¿tiene sentido, tiene razón la oposición en desconfiar de lo que pueda pasar en ese acto en particular, a raíz del contexto previo, ¿cierto? La situación del presidente que atiende puentes, pero que después, entre comillas, les pegan las canillas a la derecha? ¿Tiene razón la derecha de desconfiar o se podría dar el escenario de aquí a 7 días más para que la derecha esté presente ahí en el acto conmemorativo? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. La primera, que creo que la derecha, al solicitar los elementos que constituyen el acto, es decir, las características del acto, y además al solicitar qué es lo que contiene la carta, me parece que son solicitudes atendibles. Observar qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la dinámica del acto, me parece que sí es prudente, lo mismo que qué es lo que va a decir la carta. Dicho eso, me parece que es totalmente necesario que se ejecute un acto como el que pretende el presidente Boric de cara al 11 de septiembre. Una carta firmada por todos los partidos políticos que establezca mínimos comunes en el contexto de analizar los elementos que permitieron llegar al 11 de septiembre y lo que ocurrió posteriormente, es un acto que puede ser un hito en la historia de Chile y me parece plenamente necesario que ocurra. Necesitamos una reconciliación que todos pensamos que con el informe Retic el año 91 estaba ocurriendo, pero lamentablemente, transcurridos 32 años de ese hito, nos hemos dado cuenta que en virtud de las diferencias de los chilenos que siguen existiendo, estamos lejos de poder llegar a un mínimo común civilizatorio que permita comprender que una cosa es no compartir la idea de un gobierno socialista real, que en todo el mundo los gobiernos socialistas reales han fracasado, respecto de lo que ocurrió después, es 100 veces más grave de lo que pasó entre el año 70 y el 73. Este es el presente hoy, ¿cierto? El lunes, noche de lunes de la UDI. Dicen, nosotros no vamos a firmar esto. Evópoli no lo cierra por completo. Y el diputado Chalper también hablaba esta mañana. Y miren lo que plantea la tercera. La resistencia de Chile, vamos a una declaración por el 11 de septiembre con el presidente y cómo Piñera enredó a la derecha. El presidente Piñera estuvo la semana pasada con el presidente Boric, ¿cierto? A raíz justamente de todo esto, en una movida que uno podría interpretar como astuta, aparte del presidente, convocar un presidente opositor a él, ¿cierto? Y hoy día el diputado Chalper de RN, secretario general de RN, decía, bueno, el presente en RN respecto a esto está en desarrollo, no sabemos. Pero no cierra que te vayan a ir a firmar esto tampoco. Ronald, ¿esta resistencia que se da en la derecha tiene argumentos sólidos o es parte de un negocio político, de un tira y afloja clásico de la política? Yo creo que falta diálogo de todos los actores. El gobierno hizo, y lo está haciendo por lo que veo, por lo que dice Juan Carlos, una suerte de imposición de un texto. Y en el fondo ese texto quizás no fue conversado, no fue programado, ni fue estudiado por otros actores.
Acá lo que está haciendo el presidente Piñera de autoconvocarse quizás o autoasignarse la representación de la coalición completa, bueno, eso lo tendrán que responder los partidos políticos propiamente tal, pero los partidos tienen cierta autonomía para decidir si aceptan o no aceptan ir, y lo mismo los parlamentarios pueden querer suscribir o no. ¿Por qué enreda el presidente Piñera a la derecha? Habría que preguntarle a él, pero yo creo que antes de tomar una decisión como esta, debió haberlo consultado al menos con los presidentes de partido. Desconozco si lo consultó o no. Pero a mí lo que me parece ¿Aceptar curioso... la invitación del presidente? Y lo que me parece curioso de los actos del expresidente Piñera, al cual yo le tengo mucho respeto, participé un breve momento de su gobierno, igual que el señor Rete Piñera 1, pero lo que me llama la atención del presidente Piñera es que concurre a varias invitaciones del presidente Boric cuando el presidente Boric lo amenaza en campaña sin tener ni siquiera la autoridad para hacerlo. O sea, el presidente Boric le dice, lo vamos a perseguir internacionalmente y penalmente. En campaña, todos lo recordamos. Y aún así el presidente Piñera, sin que el presidente Boric pueda meterse en el Poder Judicial tampoco o el Ministerio Público, salvo presentando una querella, concurre a Paraguay, va a este desayuno. Entonces la verdad es que yo me gustaría comprender qué está pensando y cuál es la estrategia personal del presidente Piñera para concurrir. El pragmatismo del presidente Piñera es una marca registrada. El presidente Piñera es pragmático, pero por definición. Miren lo que dijo el diputado Chalper. Tenemos detalles de aquello también. Chalper y gestiones de exmandatario por acuerdo convocado por Boric. El presidente Piñera no es el que manda en la coalición. Así, pero sin anestesia. ¿Convoca al presidente Piñera? ¿Tiene un liderazgo el presidente Piñera en la centro-derecha, en la derecha? Hace, no sé, 20 días atrás habló de hacer un amplio pacto desde que llegase hasta demócratas, amarillos, incluyendo todos los partidos, con republicanos, y no le fue muy bien con la idea. Es un actor ¿Convoca? más, convoca, pero no es, o sea, insisto, acá hoy día se está configurando un escenario donde hay distintas visiones y distintas opiniones, donde yo creo que falta diálogo para tomar una decisión como esta en conjunto. Lo que no implica que un partido específico pueda concurrir o no y está en libertad de hacerlo. Yo creo que hay que actuar en unidad. Natalie Campuzano, voy con usted. Ya, la mujer del panel esta noche. Sí. Esta resistencia de la derecha, ¿a qué responde? ¿Tiene razón la derecha en desconfiar de lo que pueda pasar en ese acto en particular? Eso es una cosa. Y lo otro, estamos a 7 días. ¿Usted cree que va a estar la derecha presente el próximo 11 de septiembre en el acto de la moneda? A ver, parto con lo último. Yo creo que lo que hoy día está sucediendo es un acto de irresponsabilidad por parte de las instituciones partidarias, ¿no? Yo creo que el presidente Boric y también los mandatarios anteriores están teniendo una visión de Estado, atendiendo lo que pasó históricamente en nuestro país en el golpe cívico-militar que se conmemora este 11 de septiembre, y también yo creo que tampoco hay que dar tantas vueltas a lo que se puede tener el significado de la carta, ¿no? Yo creo que el contenido cae de alguna otra manera de cajón entender lo que puede tener el contenido de la carta. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que se ha indicado. Yo creo que tú bien lo decías, hay 7 días para que existan conversaciones por parte de los partidos con el gobierno, pero me parece lo que hace el presidente Boric es lo adecuado, ¿no? Para tener un país que esté en paz y que pueda conmemorar en paz este 11 de septiembre, es necesario que efectivamente las instituciones partidarias y el Estado en su conjunto también tenga acción en su conjunto. Y yo creo que lo que hace la UDI a rajatabla de decir a 7 días de lo que es la conmemoración del 11 de septiembre, decir que no va a participar por situaciones que creo que son completamente subsanables, me parece que es una falta de responsabilidad con los hechos históricos que conocemos todos los chilenos y las chilenas. Y en razón a lo que tú decías, si es convocante o no el presidente Piñera, yo creo que hoy día los partidos de su sector están, como tú dabas al inicio, ¿no? Que hay visiones bastante populistas. Yo creo que parte importante del sector de la derecha está apostando a los números, las cifras, ¿no? De cómo hoy día la ciudadanía está entendiendo lo que pasó el 11 de septiembre, y creo que ahí está sacando un cálculo que también lo podemos identificar con la relación que pasa con la convención, etcétera, una serie de yo diría, elementos que están ahí, pero me parece que el hecho que el presidente Piñera esté hoy día dando señales de diálogo con el presidente Boric también se debe a un contexto que él también realizó en su momento, que habló de los cómplices pasivos en su gobierno, y que creo que hay una coherencia, ¿no? Yo tengo un sinnúmero de diferencias con el presidente Piñera, pero creo que es bastante coherente en esta postura. Y yo creo que algunos que hablan de paz, de reconciliación, tienen que ir de la mano con gestos. Y para finalizar solamente, yo creo que
Hoy día, más que nunca, quien tiene la pelota para hablar de paz, de reconciliación, es la derecha, ¿no? Que fueron parte importante de lo que tiene una relación importantísima en la historia de lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre. Sí, lo plantea de alguna manera la presidenta Bachelet, lo ha señalado en varias oportunidades en el último tiempo, cuando a ella le toca conmemorar los 30 años. Habían partidos que hoy día se muestran, de alguna manera, no condenan el golpe, y que en ese momento sí lo hacían. El presidente Piñera, cuando habla de los cómplices pasivos, también tuvo resistencia dentro de la derecha, pero había una convención un poco más abierta respecto del actuar de los civiles también en la dictadura posterior al golpe. Ahora, quien sí se refiere a lo que está pasando hoy día es la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Escuchamos. Entonces, esto tiene que ver con un compromiso que esperamos que todos y todas tengan. El presidente ha hecho una invitación. El presidente no está imponiendo, no está obligando a nadie. Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir ese compromiso básico. Pero nadie está obligado. Nadie está obligado, aunque el senador Macaya, presidente de la UDI, dijo que ellos no van a estar, no van a firmar. Estoy leyendo aquí que los candidatos a la presidencia de RN, el senador Galilea, la senadora Núñez, tampoco están dispuestos a firmar esta situación. Entonces, también y uno incluso mira la lista de invitados internacionales que vienen y tampoco hay multiplicidad de colores políticos en la conmemoración. Viene gente cercana al sector político del presidente Piñera, Rodrigo Ratí. Sí, Perdón, del presidente Boric. Es que yo creo que lo que contiene la carta es fundamental a efectos de comprender quién va a firmar o no va a firmar. Yo traje una impresión del Museo del Archivo de la Memoria Ya. Para que dimensionemos lo que ocurrió desde septiembre del 73 en adelante. El oficio número 30 del 17 de septiembre del 73, es decir, 6 días después del 11, del coronel de Cautín Hernán Ramírez, enviándoselo a todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas serán enérgicas en el mantenimiento del orden público. Por cada inocente que caiga, serán ajusticiados 10 elementos marxistas indeseables. ¿Y quiénes son los marxistas indeseables, según él? Como la característica tradicional los ha presentado con barba y pelo largo, así como por el uso de indumentaria sucia y mal presentada, se roga a los ciudadanos y juventud cuidar esos aspectos personales a fin de no ser apresados al confundírseles con dichos delincuentes. Lo que hubo el año 73, desde el mismo 11 de septiembre en adelante, fue una aniquilación de una parte de la población que tenía características determinadas y esas características determinadas coincidían con personas de escasos recursos. Y todo lo que ocurrió desde esa fecha en adelante es 100.000 veces más grave de lo que ocurrió entre el año 70 y el 73. Y mientras lo anterior no sea comprendido por la derecha y puedan identificar que lo que ocurrió fue un exterminio de chilenos, no vamos a lograr llegar a un consenso. Yo creo que la derecha lo que quisiera tener en esa carta, y aquí las causas que generan el 11 de septiembre son válidas de discutir. ¿Por qué llegamos al 11 de septiembre? Se trató de instalar un socialismo real en plena Guerra Fría. Los socialismos reales nunca han funcionado en la historia de la humanidad y ahí donde han querido presentar igualdad han hecho a todos iguales en desdicha, tergiversando esta virtud, porque la igualdad no tan solo es Venezuela, Cuba y Corea del Norte, sino que también es Francia y Europa Occidental. Entonces me parece que aquilatar lo que ocurrió desde el 11 de septiembre del 73 en adelante y que la derecha de una buena vez lo condene total y absolutamente y lo considere más grave de lo que ocurrió entre el año 70 y 73 es fundamental. Ese contenido de la carta es importante para que la gente de la derecha que aquí está presente, Ronald y Juan Carlos, puedan incidir en las personas que participan en esos partidos a intentar firmar un acuerdo que sin lugar a dudas puede llegar a ser un hito para lograr una reconciliación tan ansiada en este país. Juan Carlos, yo he escuchado a distintos personeros de derecha señalar, nosotros ya hemos manifestado muchas veces nuestro estricto apego a la democracia, nuestro respeto, ¿cierto?, a la libertad de expresión y a la democracia, y hemos condenado el golpe. Pues bien, el presidente Piñera, cuando sale de la reunión con el presidente Boric en el Palacio de la Moneda, plantea que, no hay, de alguna lo voy a parafrasear porque no tengo la cuña textual aquí, pero él plantea la idea de que si hay que firmar un acuerdo y un compromiso en conjunto, él no tiene problema porque se trata de respetar la democracia, ¿cierto? Se trata de validar nuestro sistema. En lo personal creo que uno puede manifestar eso 1 y 1000 veces y no hay problema con aquello. ¿Por qué no tomar el guante y decir, ok, de cara a esta fecha histórica, hagámoslo una vez más?
Le explico por qué. Por favor. Porque aquí ha quedado demostrado. Acá se trata de construir un relato, ¿ya? Que la derecha es golpista, que la derecha es pinochetista y que la derecha ampara y tolera los derechos humanos. Y no solo respecto a los partidos, se trata de extrapolar eso a cualquier persona que tenga un pensamiento de derecha. Yo tengo 50 años, ¿ya? Yo estaba naciendo cuando se escribió ese oficio que acaba de leer Rodrigo. Yo no tengo nada que ver con ese oficio. Mi pensamiento jamás ha estado ni a favor de las violaciones de los derechos humanos ni a favor de las dictaduras. Estoy en un partido que tiene 10 años, ¿ya? Es decir, nosotros como sector además no tenemos por qué estar firmando cartas para atestiguar nuestras credenciales democráticas. No es la forma que se hace No, en democracia, deje explicarle. en un momento histórico. Pero mire, pero es que esto es una trampa finalmente. Y aquí queda demostrado, porque ¿Qué? para firmar esta carta es para asumir ciertas culpas, ¿me entiende? Eso es lo que se trata de instalar. O sea, aquí los que tienen que mostrar las credenciales democráticas no somos nosotros. No somos nosotros los que estuvimos 15 horas hablando para que llegara un señor a votar para destituir un presidente democráticamente electo. El diputado por un Naranjo. argumento, claro, por un argumento inventado, aplicable a su primer periodo, ¿no? No fuimos nosotros. Nosotros sí firmamos el acuerdo el 15 de noviembre. El Partido Comunista no quiso firmar ese acuerdo el 15 de noviembre de El presidente 2019, sí lo firmó. que inició el Con presidente los lo costos que firmó tuvo para él. con la oposición de su partido. Sin la autorización de su partido, en eso fue valiente. Y ahí él acreditó sus credenciales democráticas y por eso a él nosotros sí lo reconocemos como un interlocutor válido. Entonces, aquí, ¿por qué nosotros ahora tenemos que firmar una carta que además no admite modificaciones? ¿Ya? Eso es re importante. Aquí la ministra Vallejo dice que no están imponiendo nada, pero el borrador no se puede modificar. Es así A de ver, ¿cómo sencillo. eso? O sea, ¿a ustedes les compartieron el contenido de la carta? Nos dijeron los contenidos, dijeron, estos son los contenidos y no hay ningún otro. Porque, por ejemplo, uno puede decir, ¿sabe que agreguemos también el terrorismo? ¿Ya? Agreguemos el terrorismo. Ah, claro, agreguemos ustedes, la corrupción claro, ustedes también, han porque querido la meter el tema de la corrupción y el terrorismo Araucanía y otras también cosas. debilitan la democracia. Sí. Aquí la democracia no solo Pero, se pierde Juan Carlos, por ¿tú te golpes de das cuenta Estado. que cuando tú la decís- democracia se pierde por también Es que por son empates concentraciones de absurdos. poder Sí, que yo- pueden si me ocurrir permite, perfectamente por Pablo. los A ver, mecanismos institucionales. Rodrigo y Natalie. Porque Natalie me viene pidiendo la palabra también. Rodrigo, por favor. No, Natalie quizás sabrá mejor que yo decir, pero me parece un empate absurdo. ¿No? Sí, o sea, de hecho, iba en la misma línea. Yo creo que acá es malicioso, en este caso, generar una confusión de la discusión, ¿ya? Yo creo que no tiene nada que ver tener una posición de lo que pasó en un hecho histórico de nuestro país, independiente de la fecha de cuando uno nació. O sea, efectivamente, si nos miramos acá, ninguno de nosotros tuvo una actividad, o sea, una acción activa en el 73, pero sí conocemos parte importante de la historia y sabemos lo importante es resguardar los derechos humanos. Y por otro lado, yo creo que en ningún caso uno pone en discusión o contradicción lo que puede tener un partido político ideológicamente, un partido de derecha que cree en el libre mercado, una serie de otras visiones ideológicas que son parte del debate que se pueda dar en un país y que otro partido puede tener otra visión ideológica como tal. Acá hay un contexto específico que se le está pidiendo a la derecha que se pronuncie, ¿no? Y yo creo que esto no es solamente un tema de algunos partidos, sino que es un tema de Estado. Y yo creo que cuando el presidente hace el llamado a que parte importante de un sector político se involucre en esta discusión, y sea parte de firmar esta carta, también tiene una lógica de Estado de por medio de cómo miramos la democracia y cómo resguardamos la democracia Natalie, ahí de tú por tienes- medio. Yo creo, Natalie, que ahí tú tienes un punto. ¿Ah? Si esto fuera una lógica de Estado, habría sido mejor preparado. Esta cuestión fue, como bien dice Juan Carlos, una imposición al final, porque te dan un texto, un borrador, pero no conversaron los poderes del Estado. ¿Por qué no hicieron una cuestión con más tiempo? Acuérdense del coordinador que presentó el presidente de la República, que lo terminó destituyendo la misma izquierda Patricio Fernández. por un comentario. Entonces, al Ya, final... pero O sea, es ¿es la acá- improvisación lo que le molesta a la es derecha? que lo que yo creo es que acá se está imponiendo una verdad histórica. Y la verdad histórica quizás hay que analizarla con más profundidad, con menos profundidad. Pero Yo hemos tenido compartiendo no lo que dice 50 Rodrigo. años. O sea, yo pero creo que esta igual cuestión es como- respeto al contexto, hemos tenido 50 años para analizar. Está O sea, perfecto, acá pero- es simple, pero acá ¿por es qué no simple. llamaron, por qué no hicieron una conmemoración republicana con los tres poderes del Estado? Acá se es pusieron de simple, es acuerdo? ¿Por qué el preguntarle a un presidente va a sector imponer? de la sociedad que está hoy día constituido como partidos políticos, que en este caso coinciden que son de Uruguay- derecha y que fueron parte Uruguay importante hizo del una proceso. conmemoración donde convocó a todos los poderes Estaban del todos. Estado, llamó a las organizaciones civiles. Pero acá yo vemos que hay un acá yo sector veo que no quiere y disculpen participar. que lo diga, acá yo veo una imposición.
Pero a todas ¿cuál sería la luces, imposición? y que late que falten 7 días, porque si se hubiesen organizado mejor, porque en la ley de presupuesto hay no sé cuántas, en cultura, en las Express, Ejegoba, hay no sé cuántas glosas para conmemorar el 11 de septiembre, y la verdad es que lo otro, o sea, estamos perdiendo, no perdiendo tiempo, disculpe, no quiero decir eso, pero sí estamos ocupando tiempo muy valioso en esta discusión y ya se nos están olvidando las fundaciones, se nos está olvidando que el Maule está destruido. Entonces parece que la agenda política se tomó el 11 de septiembre en vez de preocuparnos de los problemas reales. Es que Si yo algo creo ha habido- que si algo ha habido, siempre vamos a tener, perdón, que Sí. yo creo que siempre la derecha va a tener algún tipo de argumento para no lidiar con el tema. Yo creo que es momento tengo de problema. que Ese es el la relato derecha que se- pueda Yo tengo problema lidiar siempre cuando y se también dice pueda personalmente ponerse a ganar. disposición de construir el futuro, porque el futuro pero tiene que si hay una reflejar- crítica que el gobierno tiene que hacer, Natalie, es que ha habido improvisación. El presidente, cuando le dice al país que va a convocar a los partidos de oposición para firmar una carta de acuerdo, lo hace en España en una entrevista radial. Eso, si eso no es No, y la improvisación. manda a través del expresidente Claro, Piñera. después, Pero creo que hay el tres de ministros de fondo, Cultura lo que de- están acá con pero han creo pasado que- tres ministros, pero el- salió Patricio Fernández. O sea, ha habido muchísimos escollos y de repente autogoles que se ha hecho el gobierno. Yo puedo compartir parte de esa crítica, pero lo que no puedo compartir es el fondo, lo sustantivo que Pero, se Natalie, instala nadie para está generar los discutiendo peros el de no ser fondo, está partícipe de discutiendo la aquello. forma, porque Estamos el fondo, discutiendo forma. estamos todos de acuerdo. Mira, Pero había que No lo hacerlo sé, con creo- si quieres, yo yo le firmo ahora tiendo una a dudar. carta y digo Uno. que el golpe me pareció terrible, que encuentro que no se debe repetir nunca, que todo se tiene que solucionar por diálogo, no tengo ningún problema. Pero eso no puede ser de la manera en que se ha hecho. Nosotros fuimos el primer partido de oposición que fue a hablar con la ministra de Cultura, Brodsky, fue el nuestro. Fuimos con Patricio Fernández, acordamos ciertos contenidos para poder conmemorar esto. ¿Qué le dijimos? Saquémoslo de aprendizaje, cuidemos la democracia, miremos al futuro, etcétera. Cuando aquí se trata de instalar que por no firmar la carta estamos validando las violaciones a los derechos humanos, eso ya es una trampa, derechamente. Rodrigo Ortiz, ¿no será que la derecha tiene susto, miedo o preocupación respecto de que el día 11 aparezca esto que plantea el ministro Cordero? Ministro Cordero por Punta Peuco, este tipo de cosas se ejecutan y no se anuncian. Lo señaló el día domingo en mesa central de Canal 13 con Iván Valenzuela, el presidente Boric. En un acierto periodístico del equipo y de Iván Valenzuela, le plantea el tema de Punta Peuco. Le dice, nosotros entendemos, a partir de las investigaciones, que está firmado, que esto está listo. Y el presidente dice, bueno, no quiero entrar en polémica, pero estas cosas no se anuncian, se hacen. Hoy la ministra Vallejo también habla respecto al tema y el ministro Cordero, a quien un grupo de parlamentarios del Partido Socialista, Partido Comunista y otro partido de oficialista le llevan una carta para ver respecto del tema de Punta Peuco qué se va a hacer. Entonces, ¿no será este tipo de cosas con las que la oposición no se quiere encontrar el día 11, estando todos ahí, que el presidente diga, he cerrado o he modificado el fin para el cual está creado Punta Peuco? ¿Qué crees tú? Yo creo que la derecha siempre va a negarse a intentar llegar a un consenso común, porque lo que hay detrás de las razones del 11 de septiembre del año 73 son profundas y naturalmente ideológicas. Y la derecha tiene una apreciación muy negativa de lo que fue el gobierno del presidente Salvador Allende y tiene una apreciación sumamente negativa, y aquí la comparto, de lo que son los socialismos reales. Y aquí a mí de repente me retan cuando yo hablo en los foros de temas un poco más profundos, de lo que es un socialismo real, qué significa eso, cuáles son las doctrinas filosóficas que están detrás de ello. Aquí nadie lo va a retar, así que déjalo nomás. Pero son muy profundas las convicciones que tiene la derecha respecto de por qué se llegó al 11 de septiembre del 73, y yo creo que 3/4 partes de la derecha estarían contestes en repetir el 11 de septiembre del 73 si hubiera un presidente que tratara de instalar un socialismo real. Eso no es así. ¿Eso no es así, Juan Yo Carlos? por eso dije No es. 3/4 y por eso Sí, se dejo eligió de lado por- al Partido Liberal de la centro derecha, que es Evópolis. Pero no hay otra cosa que yo pueda concluir respecto de la animadversión que hay respecto a un hito tan relevante como es firmar una carta de establecimiento de mínimos comunes respecto de lo que significó esa fecha en adelante. Entonces, me parece que la causa que genera esta reticencia va más por ahí que por aspectos meramente formales. Es ideológica la causa, no tiene que ver con por ejemplo, lo de Punta Peuco. La derecha cree que Pinochet hizo bien en el golpe de Estado. Ese es el- Que se ese es el sinceren, relato que lo se trata de digan. instalar, ¿se Y da la cuenta? ADC. Ahí queda La ADC demostrado también que que no lo- acerto. Y No tengo más preguntas, Y el señoría. Partido Republicano y la UDI son partidos que entienden de que lo que ocurrió del año 73 hasta el año 90
fueron elementos mucho más positivos que negativos. Es decir, ellos no logran ponderar de que lo ocurrió en cuanto a la aniquilación de personas, que no es violación a los derechos, y aquí hay que hablarlo en su justa palabras, aniquilación de una parte de la población. Esto no fueron solo violaciones a los derechos humanos. Pero Juan Carlos me dice, hace rato condenó todo esto, ¿cierto? Y él parte de la derecha, y él dice, no, Evópolis no. Pero la pregunta es, Juan Carlos, pero yo le pregunto, ¿qué ¿qué debería haber en la carta para que ellos la firmaran? ¿Qué elementos deberían haber para que firmaran la carta? A ver, Primero que nada, escribirla juntos. Punto 1. ¿Ah? Punto 1. Si la vamos a firmar 2, escribamos las 2. Pero te mandan el borrador con control de cambio. Me saca a la pizarra a través del expresidente y después por la prensa para que le firme la carta. Pero, Primero Juan Carlos, que nada eso. ya, ¿pero qué debería haber? Usted de forma. Creo que debería haber una condena al terrorismo y debería haber una condena también a la corrupción. ¿Ya? ¿Pero y qué a tiene los que ver la límites corrupción? institucionales. Mire, tiene que ver con respetar la institucionalidad. Finalmente, el gran problema del gobierno de Allende fue que torció la institucionalidad. Y por eso se produjo el gran conflicto político. La tuerce cuando aplica los resquicios legales del año 30 y tanto para poder hacer expropiaciones. Y segundo, cuando integra a Fuerzas Armadas como ministro en sus gabinetes. ¿eso justifica el golpe, Entonces, Juan Carlos? no lo justifica, para nada. Pero creo que tampoco uno se puede cerrar a las condiciones de causalidad. Es que parece siempre aparece el argumento. El golpe fue una cosa brutal y no podemos negar eso. Esa imagen de los aviones Poker Hunter bombardeando la moneda, el presidente suicidándose adentro porque ya no tenía ninguna otra salida. Todo eso es brutal. Los muertos que ocurren después, el Estadio Nacional, el Estadio Chile. Nada de eso puede ocurrir de nuevo, ¿ya? Pero eso no es algo que nosotros tengamos que hoy día certificar en un documento en el que no hemos tenido intervención en su redacción. Me da vuelta en la cabeza las palabras de Hermógenes Pérez de Arce en CNN, ¿cierto? A partir justamente de los 50 años. Él habla, y la segunda lo recoge el día de hoy, y él da su testimonio respecto del famoso plebiscito que iba a anunciar el presidente Allende. Bueno, el 9 de septiembre del 73, el presidente Allende cita a su casa en Tomás Moro al general Pinochet. Y, según Hermógenes Pérez de Arce, Allende le dice a Pinochet, esta situación está muy grave, voy a llamar a un plebiscito. Y Pinochet le responde, me parece bien, me parece que descomprimiría muchísimo las cosas. Ahí está. El 9 de septiembre del 73, Allende le dijo a Pinochet, voy a llamar a un plebiscito, a lo que el jefe castrense le habría dado una respuesta positiva, que bueno, esto va a descomprimir un poco las cosas, y se va. 2 días después viene el golpe de Estado. Entonces, ¿habían quizás posibilidades de resolver de una forma constitucional la grave crisis en la que nos tenía asumido el país la Unidad Popular? Y el contexto histórico, y Estados Unidos, y todo lo que sabemos. Pero cuando uno escucha como el contexto en el que vivíamos para responder al golpe, muchas veces suena a justificación, suena como a argumentación para darle un motivo, una razón al golpe. Eso es lo que me cuesta comprender, Natalia. Sí, mira, yo puedo entender que un sector de la derecha se sienta aludido a raíz de que se le instala los hechos del golpe, ¿no? Y de la dictadura, y que evidentemente Evópolis no estuvo y ha tenido declaración en pos en materia democrática. Pero la pregunta es cómo se despojan de esa instalación, ¿no? Cómo se despojan de no ser indicados como los que fueron parte de la dictadura, los que efectivamente apoyaron el golpe. Yo creo que se hace haciendo y adhiriendo a este tipo de actos, ¿no? Y los demás detalles, bueno, los detalles se van conversando, ¿no? Para eso existe diálogo. El presidente Gabriel Boric el día domingo en la entrevista en Mesa Central le indicó que hay sintonía, hay diálogo con la oposición en esta materia, y después incluso de esas palabras tenemos hoy día las palabras de Macaya, ¿no? Del senador Macaya, donde indica que no va a participar sin tampoco hacer ningún tipo de solicitud o de propuesta frente a eso. Y yo ahí comparto completamente que esto tiene una profundidad en la derecha, un arraigo en la derecha, que efectivamente no se han sincerado las verdaderas posturas, las intenciones de por qué no adherir a algo que efectivamente hay archivo, hay documentación, hay una serie de instituciones del Estado que también han reconocido la dictadura, en este caso el golpe y la dictadura, ¿no? Lo que conlleva aquello. ¿Por qué no hoy día las institucionalidades políticas, que son parte de la democracia activa, de democracia que está en la institucionalidad que nos representa, no son parte de aquello? Entonces yo creo que efectivamente la única forma de despojarse, la derecha de despojarse, de no decirles que son aquellos que fueron parte de la dictadura, son con estos gestos. Y yo creo que nuevamente la pelota está en la derecha. Para hablar de reconciliación, para hablar de paz social el 11 de septiembre, es necesario que hoy día la derecha se pronuncie. Hay algo que a mí tampoco me cuadra mucho, y Ronald, de pronto tú me puedes ayudar a comprender.
cuando se cumplen 30 años del golpe, había una derecha que miraba esto con cada vez más distancia, ¿cierto? Después de Pinochet en Londres en el 98, la derecha se empieza a alejar cuando se empiezan a conocer los casos de Falcon, el banco Brink, Riggs, ¿cierto? Todas las cuentas, la plata. Ahí como que la derecha se termina de separar un poco de la figura de Pinochet. Luego vienen los 40 años y uno dice ya. Uno ve una derecha mucho más moderna, ¿cierto? Más democrática, alejada completamente. Ya hablaban de dictadura, de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y luego empezamos a ver como una involución, ¿cierto? Sobre todo después del estallido social en adelante. Hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Cada vez hay más casas en las que se abrió el cajón, se desempolvó la foto de Pinochet y se puso la foto de Pinochet. Hay mucha gente que se manifiesta públicamente favorable a lo que hizo Pinochet el 11 y incluso los 17 años posteriores. Y vivimos en un país libre y está perfecto, todos pueden pensar lo que quieran, creo yo. Ahora, uno ve monitos, chapitas, moneditas, alusivas al 11 de manera con jolgorio, ¿cierto? Con ambiente festivo y de celebración de liberación nacional. Esa es la postura de mucha gente y de cada vez más gente. ¿Por qué la involución? Porque no podemos olvidarnos que fue una dictadura sangrienta y un golpe de Estado que rompió el orden democrático del país. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo creo que el tema ya solamente genera dividendos a los políticos. O sea, yo he conversado con varias víctimas de violaciones de derechos humanos y ellos están incluso hoy día apoyando el rechazo en la Constitución y una serie de cosas en el plebiscito anterior. Yo creo que acá esto es un tema que los políticos han tratado de revivir innumerables ocasiones y que yo estoy de acuerdo que hay que cerrar, pero con más preparación en una vía institucional y no con una imposición presidencial. Y por otro lado, creo que acá se tiene que avanzar en una verdadera reconciliación. No puede ser que el presidente Boric, que tiene 30 y tantos años, nos esté haciendo juzgar a nuestros abuelos por el rol que tomaron o no en el gobierno militar o en la dictadura o en el gobierno Allende de la Unidad Popular. Yo creo que cada vez más la gente lo ve como una figura histórica. Como lo que decía antes de Balmaceda, cuando ocurrió la guerra civil, bueno, si son 2 leyes de amnistía en 5 años más, nadie más habló de este tema. Y acá seguimos y vamos a seguir quizás por 60, 70 años porque hay un sector de la política que necesita ganar votos con esto y hay que decirlo directamente. O sea, acá lo estamos viendo. Yo no tengo nada que ver con la dictadura, yo condeno las violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan, pero no voy a sentarme a reconocer culpas de algo en que mi familia no participó, yo no participé y yo no estoy involucrado en ello. Entonces a mí no me siento ni siquiera llamado a convocar. Y una cosa bien breve, lo que pasó colado. Yo creo que sería un tremendo error cerrar Punta Peuco, y lo voy a decir por lo que dijo el ministro Cordero. Punta Peuco al final es un símbolo de no repetición, un nunca más. ¿Qué dice el militar cuando no quiere, cuando los comandantes jefes, entiendo que le dijeron al presidente Piñera que sin garantía ellos no salen en la calle? ¿En qué estaban pensando? En Punta Peuco. El Punta Peuco es un símbolo para las Fuerzas Armadas de democracia. Y si el presidente Boric está dispuesto a eliminar ese símbolo, bien. ¿No es un símbolo de privilegio o de condiciones distintas? ¿Por qué hacer un símbolo de privilegio? Si hay una cárcel donde efectivamente hoy día hay gente que tiene casi todos mayores de 70 años, requieren condiciones y lo más probable es que a ellos, si los tienen que trasladar, les van a tener que habilitar las mismas condiciones humanas en otro recinto penitenciario, que va a tener que ser por lo demás un recinto con ciertas capacidades similares al de Punta Peuco. Pero convengamos, para ser súper real, que las condiciones que tiene esta gente en Punta Peuco es completamente distinta a lo que puede tener un señor de 75 años en un recinto como un recinto común para todos. O sea, creo que también sentido de realidad frente a eso. Y hoy día ellos están en una situación de privilegio. Y por menos. Está haciendo 3 concesiones privadas de cárceles que se tienen que construir. O sea, hoy día efectivamente tenemos un problema de hacinamiento en las cárceles tremendo y hay que focalizar ahí. Yo creo que más que cerrar Punta Peuco hay que pensar en una alternativa para justamente mejorar las condiciones de los... Hay 2 temas sobre la mesa. Involución de la derecha, ¿cierto?, respecto de la mirada de la dictadura y del golpe, y el tema de Punta Peuco. Rodrigo Ortiz. La involución de cómo se observa la dictadura tiene que ver absoluta y totalmente con el 18 de octubre del año 2019, en donde la legítima protesta ciudadana y en donde se subió al lomo la delincuencia de esa protesta. Cuando digo subir al lomo, me refiero a que fue una parasitación la violencia respecto de la legítima protesta social, en donde se puso en entredicho el modelo que había instalado la dictadura desde el año 80 en adelante, a través de la Constitución de 1980.
Yo quiero recordar lo que, no sé si lo dije en este programa, pero el laboratorio neoliberal es real. Hay una carta de Hayek con Margaret Thatcher, en donde Hayek invita a Margaret Thatcher de febrero del 82, usted puede buscarla en Google. Le dice, oiga, en Inglaterra haga lo que estamos haciendo en Chile. Está muy bueno lo que estamos haciendo en materia económica. Y Thatcher, siendo todo lo neoliberal que era, le dice, ¿cómo se le ocurre a usted, señor Hayek? Esto es una democracia. ¿Cómo me va a instalar lo que usted está haciendo en Chile? Con esa cita, en particular a esa carta, lo que yo quiero dejar de manifiesto es que lo que ocurrió en Chile, desde una perspectiva de modelo de sociedad, es algo único en el mundo e irrepetible. Nunca ha existido en una sociedad, en el mundo, un modelo tan absoluto y totalmente neoliberal como el chileno. Y eso fue lo que se puso en entredicho desde el 18 de octubre del año 2019 en adelante. Y quiero recordar otra cosa. El señor Andrés Chadwick y el señor Carlos Cáceres. Chadwick el 2005 dice, o el 2006, luego de las reformas de Ricardo Lagos, lo que se modificó no afecta en absoluto el núcleo central de la Constitución, que era el principio de subsidiariedad. 2014, Carlos Cáceres, en El Mercurio, dice, no se ha movido un ápice lo que significa el modelo neoliberal y en lo que cree la derecha de libertad y desarrollo, la derecha liberal económica, que ahí encapsulo también yo Evópolis. Evópolis es un partido sumamente de derecha tradicional respecto a cómo observar cómo se debe desarrollar una sociedad en el contexto de si tienen que haber bienes públicos provistos por el Estado o cada quien se tiene que ir a hacer lo que pueda con lo que le alcance. Entonces, eso es sumamente importante de comprender. Y por eso hay una reacción en cadena. 18 de octubre del 2019, la Constitución Identitaria de Izquierda, Partido Republicano empiezan a nacer, José Antonio Kast es una figura que se evalúa positivamente, ahora la Constituyente Identitaria número 2 o Identitaria de Derecha, y así sucesivamente. Necesitamos llegar a un consenso común y dejar estos dos polos opuestos y entender de que la búsqueda de un país más justo e igualitario no significa avanzar hacia un país como Venezuela, Cuba, Corea, y toda esa charamaya de conceptos que están equivocados que la derecha siempre ha dicho. Derechos sociales, no, Cuba, Venezuela. Más Estado, no, que para qué más impuestos, etcétera. Ya, no me respondió lo de Punta Peuco, así que le entrego el siguiente insumo al panel. Mire. Hemos venido a entregar esta carta al ministro de Justicia porque nos parece que el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad. Y creemos que el momento adecuado para realizar una acción que signifique redestinar y también, o el cierre simbólico de Punta Peuco, es justamente este año que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. Ahí tenemos al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, luego de entregarle la carta, ¿cierto?, al ministro Cordero en torno al cierre o el redestinar para otro fin el penal de Punta Peuco. Ronald me decía que era como un recuerdo, ¿cierto?, para un símbolo de democracia para las Fuerzas Armadas Punta Peuco. De protección a la democracia. De protección a la democracia. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con aquello, Juan Carlos? A ver, en parte sí. Yo creo que Punta Peuco, no olvidemos, se abrió en democracia, ¿no? Fue cuando y se abrió porque el Poder Judicial empezó a procesar a los autores de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Porque en dictadura nunca fueron juzgados. Claro, y por lo tanto ahí efectivamente hubo varias cosas. Aquí no nos olvidemos todo el informe de Rettig, la comisión Balech, donde ahora parece que se quiere alzar el secreto. Pero bueno, finalmente eso se abre en ese momento dentro de los acuerdos de la transición. Sin mal que mal acá no podemos desconocer, no nos olvidemos que Pinochet era senador vitalicio, ¿ya? Sí, en pues. democracia, ¿no? Así es. Y que en Londres lo toman preso porque se estaba operando la columna, tranquilamente, Sí. ¿ya? Y lo toma el juez Garzón y después llega a Chile. El ¿no? 98. Llega a Chile y el juez Juan Guzmán lo procesa, ¿no es cierto? Se hace, y finalmente se le da un sobreseimiento temporal por la Corte de Apelaciones por razones de salud, ¿ya? Entonces, hay un sistema judicial funcionando que parte de esto es esta cárcel especial para estos efectos. Yo, honestamente, me parece a mí que si el presidente quiere cerrar Punta Peuco, tiene las atribuciones para hacerlo. En su momento lo hizo hacer Michelle Bachelet en su último día de Sí. gobierno y No le hicieron caso. ministro Campo estimó que ya no estaban las competencias suficientes para proceder con eso. Y yo entiendo que es más o menos normal que en algunos países que han tenido estos problemas
de quiebres democráticos, existan ciertos penales especiales para las personas que están relacionadas con estos hechos. Chile. Está dentro de sus atribuciones. Si lo quiere cerrar, lo puede cerrar. Tendrá que ver qué efectos produce eso. Sí. No sé cómo lo habrán en lo hecho en personal Argentina. creo que Argentina es una excepción a lo que dice Juan Carlos. O sea, me va a disculpar, pero... cuando ellos juzgan el 85, habían cárceles, y ahí se generó un problema, Natalia, ojo, porque los presos comunes afectaban la integridad física de los violadores de derechos humanos. Claro. Entonces también hay un tema, independiente del delito y la magnitud y la intensidad del delito. El Estado está obligado a proteger la integridad de esa persona. la pena es privar de libertad a la persona. Exactamente, no someterla a Es tortura. justicia, en la no cárcel. venganza. Claro. Así es. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, pero tampoco eso- privilegios como... Eso último, yo creo que como lo estamos están todos de en Punta acuerdo. Arauco. ¿Ah? Claro. Es que Independiente la pero segmentación está ok, déjame disculpa, terminar. Natalia. Independiente que una persona esté privada de libertad, nadie puede vulnerarle sus derechos esenciales. O sea, yo creo que partimos de esa primicia y por eso no existe la pena de muerte en Chile u otra acción, sino que se priva de libertad. Pero también indicar que no es lo común que pasó en las dictaduras, ¿no? De hecho, lo que no es común es lo que pasó en Chile. Cómo procede, en este caso, la recuperación de la democracia, cómo también se tarda mucho lo que es, en este caso, la justicia, y ahí yo quiero hacer énfasis, déjenme terminar, por favor, quiero hacer énfasis que en este caso no existió justicia, la justicia estuvo en democracia porque en dictadura, en este caso, no se dio. Y yo creo que en eso hay que ser súper claro, y hoy día las personas que están en ese espacio no es un símbolo de la democracia, es un símbolo de alguna otra manera que se recupera la democracia, se puede avanzar, en este caso en avanzar y no tener, para que no exista más la impunidad, pero existen los privilegios y eso es un elemento que está sobre la mesa. Un funcionario actual de tanto de fuerzas de orden o fuerzas armadas, antes de cualquier exceso de fuerza o premio legítimo a ejecutar, por ejemplo, un policía, lo primero que se le viene a la mente es Punta Peuco. O sea, lo primero que se le viene a la mente es Punta Peuco como una señal. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo un símbolo. ¿Estamos de acuerdo todos que este tipo de delitos tienen que ser segmentados? Natalia está de acuerdo. O sea, acá tiene que haber también, una cosa es que cumplan la pena, otra cosa es que los junten con condenados comunes que puedan afectar su integridad física. Yo, la verdad, creo... Es que ninguna persona que esté en situación Estoy de privación acuerdo, de pero libertad. déjame terminar ahora tú. Los beneficios humanitarios. Exactamente, y además yo quiero decir algo, yo estoy de acuerdo en que tenemos un tremendo problema con las cárceles en Chile. Sí. Y efectivamente hay que mejorar las condiciones de los adultos mayores. Incluso yo soy partidario en que, no para este tipo de delitos, pero sí que hayan beneficios para personas que, por ejemplo, tengan serios problemas de salud y que puedan No sé, embarazadas, estoy pensando en muchísimos casos distintos que necesitan atención urgente en nuestras cárceles, no solamente esto de lo que estamos hablando. Juan Carlos, tú Y para terminar la idea, acá hay un proceso de recuperación de la democracia. En general las dictaduras terminan de otras maneras. Acá este es un caso muy extraordinario, en que hubo una votación o elección democrática que pone término a una dictadura, y eso genera una serie de acuerdos. Sí. El acuerdo más curioso, yo me acuerdo cuando pido que me expliquen por qué los decretos ley que eran dictados por la Junta de Gobierno tenían que seguir vigentes como leyes y no habían pasado por un Congreso. Y me dicen, bueno, porque finalmente se acordó que se hiciera así. Entonces hay muchas cosas que son parte de un proceso. En Argentina, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? El presidente Alfonsín, ¿no es cierto?, primer presidente democrático, dicta primero una ley de punto final, ¿no? Y hace también lo que se llamó, y los tribunales aplican la tesis de la obediencia debida. Y ellos agarran 4 o 5 generales y los meten a la cárcel a las más altas cabezas. Y eso después con la ley de punto final cierra el tema, pero se excluyen los temas de los menores de edad, que habían sido las guaguas que se habían secuestrado, todo eso. Y eso genera también una sensación de impunidad tremenda en Argentina. Para muchos analistas, eso fue un proceso mucho peor que el que hemos tenido en Chile. Entonces, son cosas que hay que entenderlas en un contexto. Pero aquí no es tan sencillo de hablar de privilegios carcelarios, porque simplemente no sufren la lamentable, ¿cómo se dice?, amontonamiento de personas, ¿cuál es la palabra correcta? Hacinamiento de las personas en las cárceles, que no debiera ocurrir. Pero Juan Carlos, ayer tuviste un punto clave, y te lo pregunto abiertamente. En Argentina se juzgó a las cabecillas de la dictadura, ¿cierto? Pero igual hubo una sensación de impunidad grande respecto de muchísimos otros tipos de delitos. Pero en Argentina no tienen la herida abierta como la tenemos acá.
puedo estar pecando de cierta ignorancia respecto a la regla argentina, pero uno no ve que tengan la cierto... tienen. De hecho, fueron Tienen un área- Tienen abierta sí. la Madre de Mayo Sí. y muchas agrupaciones, y pero fueron no sé si es tan condenados- fuerte como acá, no sé. fueron condenados los altos generales. Los Y fueron, y altos allá, mandos. allá fueron Acá condenados. acá Aquí no fue condenado, aquí Lo que Pinochet no pasa estuvo es en la que es un cárcel. fenómeno político. Finalmente Argentina ha gobernado mucho tiempo el peronismo, que ha sido el que ha estado a cargo de este mismo tema. Entonces, finalmente, las heridas abiertas están abiertas hasta por ahí. ¿Ah? Porque finalmente han sido los mismos O gobiernos sea, que la han tenido que llevar el dictadura, proceso. la ¿Quisiera dictadura contar de no acuerdo, peronista. Sí, quisiera complementar lo que dice Juan Carlos, que estoy de acuerdo. Y aquí quiero decir lo que voy a decir como desde una perspectiva, una foto histórica, sin una camiseta como si fuera de izquierda o como si fuera de derecha. Lo que ocurrió en Chile fue una transición por negociación. Sí. No una transición por disrupción. La transición por disrupción es bala, sangre y los que ganan empiezan a jugar de inmediato y no hay puntapeo porque te fuiste a la cárcel. Entonces, como foto de lo que ocurrió, tuvo virtudes y tuvo defectos. ¿Qué virtud? Que esa transición por negociación, que parte el 11 de marzo del 90, permitió darle gobernabilidad al país. Pero, como defecto, trajo de que primero estaban los enclaves autoritarios, después podemos ver Punta Peuco, una serie de consecuencias. Entonces, veámoslos como la foto histórica de Chile en una perspectiva de las virtudes y defectos que trajo. No todo fue defecto, ni todo fue virtud. Entonces, me parece que Punta Peuco, una consecuencia evidente de una transición por negociación, los enclaves autoritarios que ya terminaron en virtud de las reformas constitucionales también, y yo creo que seguimos viviendo efectos de esta transición por negociación. Y por tanto me parece que lo que dice Juan Carlos es correcto en ese sentido. Y podemos hacer una autocrítica de, como país, ¿cierto? También en la mirada histórica, ¿cierto? Sin esa pasión del color político, de que se haya hecho de esa manera, o fue realmente el mejor camino. ¿Cómo ven ustedes al día de hoy? ¿Fue un buen camino? La pregunta que surge es, la otra alternativa era guerra civil, una alternativa. Perpetuar la dictadura. Otra alternativa era que la dictadura no hubiera querido hacer un plebiscito y hubieran seguido adelante con la dictadura propiamente tal. Recordemos de que... O que hubiera desconocido los resultados. Que no haber desconocido los resultados, entre otras características que creo yo, raya para la suma, habrían sido peores de lo que fue la historia. Pero el periodo, a lo menos es revisable en la mirada histórica. Uno podría perfectamente decir, esta parte de la transición estuvo perfecta, súper bien. Esto fue un acierto del país, del camino que encontró. Pero aquí quedamos cojos, aquí nos faltó. No sé, yo encuentro, por ejemplo, súper injusto cuando se critica al presidente Elwin respecto de en la medida de lo posible. Es que yo creo que ahí, si me Personalmente permites, súper injusto porque ninguno de nosotros estuvo ahí en su puesto. Hay que estar ahí. Estaba Pinochet, comandante en jefe. Sí. O sea, ¿cuándo fue el boinazo? ¿El 94? Ejercicio de enlace. Ejercicio de enlace. Estábamos en democracia, pero resulta que los militares se movilizaban y el país tiritaba completo. Si me con la moneda permite incluida. hacer Entonces, un pequeño análisis de eso, yo comparto que la frase que hasta hoy día la recordamos, que es la medida de lo posible, es en razón sin duda al contexto y uno no desconoce la transición que hubo desde la perspectiva democrática y también lo poco usual que se recupera la democracia, ¿no? Cuando hay dictaduras. Yo creo que eso mi sector también lo debe reconocer y también hay una reflexión de aquello. Y por lo demás, yo creo que llega un momento de que efectivamente se da el proceso de transición, pero también llega el punto donde esa transición ya termina, ¿no? Y yo creo que lo que hace la presidenta Bachelet en este caso, volver a retomar el tema de Punta Peuco e incluso llegar a decir de que tuvo la intención de cerrarlo y que hoy día eventualmente, no digo la eventualidad, no tengo información de aquello, también se esté hablando de aquello, yo creo que también tiene como objetivo buscar efectivamente que esa transición dentro de la medida de lo posible se convierta en una justicia total para aquellos que fueron en este caso víctimas de diversas, en este caso vulneraciones, y también es un símbolo, ¿no? Cerrar Punta Peuco, yo creo que el cerrar y dar vuelta a la página, porque a muchos les gusta decir, demos vuelta a la página, tiene que hablar de justicia y justicia verdadera, reparación y no repetición, y yo creo que todo lo que hemos hablado en este momento tiene relación con lo que puede pasar con Punta Peuco, tiene relación con lo que puede pasar en la Carta, pero tienen que haber hitos de por medio y yo quiero insistir con esto. Yo creo que un sector importante de la población, que hoy día está en la institucionalidad política y principalmente los partidos de derecha, tienen mucho que decir en estos 50 años. No solamente buscar los peros que, en este caso, si les gusta o no la forma, cómo lo procede el presidente. Yo creo que ellos también pueden hacer un aporte importante en llegar a llegar
esos puntos que yo por lo menos creo que hay una Sí. inactividad por querer proceder en todo aquello. caso, volviendo a lo de la presidenta Bachelet, ¿Ya? disculpen la expresión, pero la encuentro bien cara dura, discúlpenme. Porque, ¿A la presidenta Bachelet? Sí, ¿Por porque qué? en el fondo termina su gobierno, en las últimas horas manda este supuesto decreto de cierre. Ah, ¿Por por qué no Punta lo hizo Peuco. antes? Entonces ahora le dice al presidente Boric, usted en la mitad de su gobierno cierre Punta Peuco. ¿Cómo? O sea, Y a ella yo no le creo que la hicieron caso, lo presidenta hizo el último Bachelet día. acá, no O sea, a mí no lo sé, que, porque muy... a mí lo que muy- me pareció grave es que no le hicieran caso. Ella era la primera. No, pero a ver, la primera pero está el bien, último día, Natalie, el último podía día- hacerlo 6 Yo meses creo que antes. eso es cuestionable, último pero día mira, lo que me pasado. parece Sí, raro, pues. y ahí, perdón que saque este punto, porque uno dirá, voy a utilizar un elemento que a lo mejor a alguno no le gusta, pero yo no había visto, yo me acuerdo varios episodios que pasaron con Bachelet, Burgos, con el tema de la Araucanía, incluso también parte de su misma coalición que fue bastante maltratada a la presidenta Bachelet, y eso también de no entender que muchos de ellos eran subordinados al cargo de la presidencia de la República. O sea, Y yo creo una que desobediencia abierta. y en términos muy simples, completamente falta de respeto. Llamativo. ¿Habrá Oye, sido así? Sí, ese es el tema. Bueno, porque una cosa no- al menos el testimonio del ex ministro Campos, sí, él cuenta la historia y bastante confiesa claro, esta historia. bastante Pero a mí me llama la atención el momento, la oportunidad en que lo hace la presidenta. también. El último día 7 días, tuvo 7 horas, tuvo 7 muchos horas años de antes. gobierno. Ahora, Bueno, en su entrevista ella también entra a matizar, dice que no quiere entrar en controversia, pero ella indica que no fue el último día. De hecho, lo dice en varias entrevistas. como el que- penúltimo, sí, que quedan como Pero 2 o 3 días. Fue los descuentos, Pero la fue los firma del descuentos. Sí, decreto fue era el original, último sí, día. La firma del decreto sí. Ahora, en esta revisión histórica, ¿hay cosas que podemos cambiar? Lo pregunto por Valeg y el levantamiento del secreto. Se está planteando la posibilidad de levantar el secreto respecto del informe Valeg, y mucha gente dice, no. Esto cuando se creó con una intención de que fuera secreto para poder recabar testimonios, etcétera, etcétera. Hoy día es traicionar un poco ese pacto tomado cuando se inicia el informe Valeg. Ronda de todos, por favor, Depende contigo, Ronald. de la intensidad y la intención, porque, a ver, personalmente, yo acá no, yo creo que si las víctimas quieren hablar y las que estén dispuestos a que su historia sea conocida, ok. Pero ahí que se le impongan nuevamente los políticos a revivir heridas del pasado y que te digan, oiga, usted que contó su historia en secreto, sin que quizás su familia lo supiera, y que el presidente de la República se lo imponga, a mí me parece un problema. Sí. O sea, acá, cuando la víctima quiere hablar, me parece válido. Pero imponer informes clasificados que muchos guardan las reservas porque las víctimas no quisieron hablar nunca ni siquiera en tribunales. O Sí. sea, hablaban ahí para... Juan Carlos, en tu caso, ¿coincides con la mirada de Ronald? Mire, yo entiendo que esos testimonios se entregaron bajo ciertos acuerdos. Y el acuerdo era que estos testimonios eran reservados hasta el año 2054. ¿Ya? Y hay otra cosa. Yo conozco personas que fueron torturados y que no quisieron ir a testimoniar al informe Valeg por 2 motivos. El primero, porque no querían reabrir eso que ya lo habían logrado superar con ayuda de profesional, con psicólogos, etcétera, etcétera. Estaban totalmente insertos en su vida nueva, normal, y no quisieron. Y en segundo lugar, porque desconfiaban de que alguna vez se levantara el secreto. Esto es romper las confianzas. Y precisamente, y aquí hay otro ejemplo de por qué uno finalmente tiene que tener cuidado con las invitaciones del gobierno. A nosotros se nos hizo toda una polémica de los correos electrónicos, de que habían invitado a un acto donde se anunciaba este plan de búsqueda, ¿no es cierto? Y ocurre que en ese momento se empieza a producir esta discusión de si levantar o no el secreto del informe Valeg. En mi opinión, las condiciones en que se entregaron esos testimonios estaban bien claras para los que lo hicieron. Si esas personas voluntariamente hoy día están vivas y dicen, ya, yo entrego mi testimonio ahora en una causa judicial, que también tiene un grado de protección por ser una causa judicial, ¿no? Y no por investigación administrativa, que se puede terminar filtrando a cualquier periódico, lo pueden hacer perfectamente. Pero unilateralmente, desde el Estado o por una ley, romper un acuerdo que raya en lo sagrado, yo no lo haría. Ahora, Mira, el presidente le dígame. indicó en la entrevista del día domingo, indicó que en este caso cualquier tipo de acción que se diera iban a tener las consideraciones de aquellos que participaron, Sí. o sea, la autorización. Sí. Lo dijo fuerte y claro, en ningún caso, y fue tajante en decirte que esto con la prudencia y sin duda también con los recuerdos necesarios hacia las víctimas y aquellos que también fueron parte Pero del no olvidemos, perdón, que contenido. el INDH estuvo tomado, ¿cuántos meses? ¿8 o 10 meses? Porque se quería abrir por la fuerza el secreto de este informe.
Y eso es lo que tuvo que resistir Sergio Mico. ¿Ya? Eso es lo que tuvo que resistir Sergio Mico. Entonces, la verdad es que yo creo que si esto se quiere hacer así, tiene que ser un proceso nuevamente, Muy delicado. muy conversado, muy delicado, con mucho cuidado por las personas. Ronald nos decía- Fíjese que usted Dígame. ni siquiera hoy día en Te un, necesito cambiar de simple, tema. en un simple pequeño proceso de esto de abuso sexual, por ejemplo. Exacto. Se intenta no revictimizar a las personas. Exacto. Hay que tener Sí. mucho cuidado con eso. La con semana las pasada lo personas hablábamos. humanas. Exactamente. Ronald nos decía hace un rato, hay cosas tan importantes sucediendo y con todo esto se nos olvidan. No, si no se nos olvidan. Mire, siguiente titular, atención. Contralor Bermúdez explica por qué es casi imposible recuperar recursos de Democracia Viva. El Contralor asistió a la comisión investigadora a presentar informes sobre Democracia Viva. Fíjense que hasta 10 años podría demorar la recuperación de los dineros entregados a Democracia Viva. Así lo informó el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Claro, ni siquiera habían boletas de garantía. Y por más que el Consejo de Defensa del Estado tenga, ¿cierto?, algún elemento judicial para poder congelar cuentas y todo, al parecer no va a ser tan sencillo. Rodrigo Rettig, ¿qué dice usted? Bueno, lamentable que no se puedan recuperar esos dineros. La respuesta que podemos solicitar a las autoridades y a las instituciones pertinentes, si es que no se pueden recuperar esos dineros, es que las personas que fueron responsables, que están siendo investigadas para efectos de formalizar y que sean responsables, cumplan las penalidades más altas que el ordenamiento jurídico contemple. Me parece que este caso de Democracia Viva debe ser investigado y juzgado de la forma más celera, es decir, más rápida posible y de la forma más ejemplificadora posible, porque afecta demasiado la democracia al final. Por ahí lo dijo Ronald al inicio del programa, o no me acuerdo si fue Juan Carlos, pero me parece que estos casos de corrupción deben ser juzgados rápidamente y de forma que permita comprender a la ciudadanía de que las personas que estuvieron involucradas van a pagar con cárcel. Idealmente que se puedan devolver los dineros, pero me parece que la sensación de legitimidad del sistema se levanta con la recuperación de dinero, pero también y quizás más fuerte con la sanción a los responsables. Natalie, ¿estás de acuerdo? Si no aparece la plata, que vayan a la cárcel. O sea, yo estoy de acuerdo. Los elementos que ha indicado acá el panel, principalmente porque yo creo que la gente quiere rapidez para poder, en este caso, decir, como lo habíamos dicho en el tema anterior, nunca más. Yo creo que este tema tiene que ser ejemplificador para que todos tengan los resguardos necesarios, tanto los que participan desde una fundación como también los parámetros. Y acá yo quiero volver a un punto que yo creo que es necesario. A mí me gustaría mucho que el Legislativo y el Ejecutivo pudiesen llegar a un punto en común, un acuerdo de cómo, en este caso, el mundo civil, ¿no? Va a participar con los recursos del Estado. Yo creo que eso es un tema que lo estamos dejando pasar y que si no le ponemos atajo vamos a tener a lo mejor en 2 años más, 3 años más. Esperemos que esto nunca suceda, nunca más. Pero si no hay elementos efectivos que vengan a atajar estas situaciones, bueno, esto va a ser parte del olvido y una de las tantas cosas que vamos a ver en las noticias y que vamos a recordar como efeméride, pero la idea es que tenga justicia y justicia para la gente. Yo creo que estos casos se deben condenar y más aún, lo digo porque esto igual ha afectado a un sector, en este caso a nuestro sector particularmente, y creo que hoy día hay que actuar conforme a lo que en un principio se indicó. Fíjate que el Contralor ha señalado varias cosas en esta historia, pero una de aquellas es que hay una debilidad endémica respecto de cómo se controlan las instituciones en torno a los recursos que se les entregan. Y para darle un poquito más de contexto también, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por el caso de Democracia Viva contra el que era el Ceremi, ¿cierto?, el señor Contreras, y contra Daniel Andrade, la contraparte en la Fundación de Democracia Viva. Ahí está, el Consejo de Defensa del Estado se querella contra ex Ceremi de Antofagasta y el representante de Democracia Viva por el fraude del fisco. Y aquí hay dos patitas, si usted quiere, ¿cierto? Dos cuerdas. Una es la criminal y la otra es una es la penal, digo, y la otra es la civil, que tiene que ver con justamente la recuperación de los dineros. Rodrigo Rettig, que es abogado de profesión y buen abogado, me mira con cara de para dónde está yendo con los términos. Está bien. Juan Carlos, ¿coincides con Natalie? ¿Hay que hacer una revisión del sistema completo o lo que hay que hacer es ser capaces de instalar los filtros necesarios para que sean las buenas fundaciones las que hagan la labor colaborativa, ¿cierto?, con el Estado? Mire, nosotros desde el día 1 que salió esto, declaramos que no entendíamos muchas cosas que estaban pasando. Yo de partida creo que este tema de devolver la plata es un relato que instaló el ministro de Justicia, que devolviendo la plata se soluciona el problema. Y la verdad es que el delito está igual, está hecho. O sea, devolver la plata no
no borra que se haya hecho toda una construcción para sacar los recursos, para haberlos ocupado para otra cosa y que finalmente, incluso el Contralor en su informe detalla que había gente de la Fundación instalada en las dependencias, ¿no?, de la Seremi. Y lo segundo es que echamos de menos las explicaciones del ministro Montes. Por ejemplo, ¿quiénes son los abogados que visaron todas estas cosas? ¿Quiénes fueron los encargados de administración, de presupuesto, que dejaron que ocurriera esta cosa? ¿Quiénes eran las personas llamadas a controlar toda esta cosa? Al ministro Marcel le dijimos en la reunión de la semana antepasada, ministro Marcel, ¿qué pasa con el Consejo de Auditoría Interna? Que todavía no lo nominan, después de todo esto. Han pasado ya 3 meses casi. Todavía no están nominados los 3 miembros del Consejo de Auditoría Interna. Entonces es que hay que hacer una ley. Pero por mientras, hágalo funcionar como ha funcionado durante 20 y tantos años. Entonces hay muchas cosas El ministro Montes, volví a insistir, no voy a renunciar. Es como cuando los técnicos pierden muchos partidos y dicen, no, yo sigo, pase lo que pase. En esa parada yo veo al ministro Montes, no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez. ¿Es correcto que el ministro Montes se mantenga en el puesto, Ron? Esa es una decisión del ministro y del presidente, pero yo creo que acá el tema, como lo dijimos con Rodrigo cuando se destapó va para mucho más allá de democracia viva y efectivamente hay una falla en la estructura del Estado. Acá, y se lo planteamos a la ministra del Interior, hace falta una ley de interoperabilidad y gobernanza digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que los actos del Estado digitales se concentren en un centro de fusión de datos y se puedan analizar. Hoy día no hay control de todos estos convenios. Las boletas de garantía no se sabe si están o no. Entonces tenemos un tremendo problema de eficiencia del Estado y hoy día es con las fundaciones. Pero mañana la polémica va a ser con los inmuebles que se vienen nacionales, con las transferencias que hacen los gobiernos regionales. Vamos a tener corrupción para rato si no hacemos algo ahora. Hay que modernizar el Estado urgente, en eso coinciden muchísimas veces nuestros entrevistados de todos los colores. Hacemos un corte, regresamos de inmediato a Tiempos Violentos de día lunes, aquí en Vía X.